El 27 de septiembre de 2025, un diario español publicó una noticia que merece figurar en la antología del disparate geopolítico contemporáneo. Rusia habría hackeado los aspersores de los jardines del Turia en Valencia, provocando que se encendieran de manera intermitente y descoordinada, encharcando caminos y obligando a los peatones a esquivar el agua. El suceso, trivial en sí mismo, se presentó como un acto de sabotaje híbrido enmarcado en la supuesta ofensiva digital rusa contra Europa. La pieza no se limitaba a describir una anomalía técnica de un sistema de riego obsoleto y se utilizaba como ejemplo de una escalada cibernética que, según el artículo, demostraría el nuevo objetivo de Moscú: sembrar el caos en las infraestructuras públicas, y la anécdota de los aspersores descontrolados se convertía así en la evidencia de que Europa vive bajo la amenaza constante de Rusia. La noticia es tan absurda como reveladora porque ilustra la lógica propagandística que domina el discurso político y mediático en Occidente. No se trata de la verosimilitud técnica del suceso, sino de la función que cumple dentro de una narrativa mayor que esta anécdota. Cualquier hecho, por nimio o ridículo que resulte, se incorpora al relato de la supuesta amenaza rusa. Si una IP aparece vinculada a un servidor en territorio ruso, aunque pueda tratarse de un proxy utilizado desde cualquier lugar del mundo, se convierte en prueba irrefutable de la amenaza rusa. Si unos aspersores se encienden fuera de horario, se presenta como un ensayo de sabotaje de la amenaza rusa. La coherencia técnica o el sentido estratégico no son necesarios. Lo que importa es mantener la sensación de asedio permanente, reforzar la idea de que Europa está bajo ataque y con ello justificar decisiones políticas que no responden a hechos objetivos, sino a la necesidad de consolidar una narrativa defensiva con beneficiarios muy concretos y probablemente conocidos. Ya saben los valencianos, si se encienden los aspersores y se mojan a destiempo, no lo duden, ha sido Putin. Y por lo tanto, el problema de fondo es que en términos reales esa amenaza no existe. No vemos ningún dato que nos permita deducir la existencia de una amenaza rusa. Rusia libra una guerra en Ucrania, pero no está atacando centrales eléctricas, hospitales o redes de agua en España, Francia o Alemania. Los grandes problemas que sufre Europa no provienen de sabotajes rusos, sino que provienen de los propios sabotajes de la Comisión Europea, que con sus propias decisiones políticas y de sus gobiernos nacionales nos están llevando al caos. La crisis energética que ha devastado la competitividad de la industria europea no ha sido producto de un ciberataque ruso como el padecido por los aspersores, sino de la decisión consciente de cortar el suministro barato de gas ruso y sustituirlo por gas natural licuado estadounidense mucho más caro. La desindustrialización acelerada que viven Alemania o Italia no son la consecuencia de sabotajes híbridos de la amenaza rusa, sino de las sanciones diseñadas en Bruselas que golpean más a las economías europeas que a la propia Rusia. Y de hecho los Estados Unidos, un poquito más inteligentes, no hacen ni imponen políticas que puedan perjudicarles a ellos mismos. Europa se está saboteando a sí misma, pero se presenta como víctima de un enemigo externo que, sin dudarlo, es capaz de atacar el riego de los jardines del Turia en Valencia. Ahí encaja la función de relatos como este. Al no existir pruebas de una agresión directa rusa contra la Unión Europea, se recurre a inflar incidentes banales y convertirlos en muestras de guerra híbrida. El principal peligro que tenemos en España, por otra parte, no es la amenaza rusa, es el gobierno de Pedro Sánchez, pero eso parece que no importa. Lo anecdótico se convierte en estratégico y una avería o un fallo de programación del riego de una ciudad se reinterpreta como un ataque coordinado de la amenaza rusa, los hackers rusos que pretenden entrar en España a través de los riegos de los jardines. Y con ello se consigue lo esencial: mantener viva la idea de una amenaza existencial que obliga a cerrar filas, a aumentar el gasto militar, a aceptar costes económicos descomunales y a justificar una política exterior subordinada a los Estados Unidos. Lo lamentable de todo esto es que si no funcionasen de verdad este tipo de estupideces, no las publicarían.
Y no se trata de un fenómeno nuevo. En cualquier conflicto, la propaganda ha buscado siempre convertir lo cotidiano en prueba de la maldad del adversario. Durante la Primera Guerra Mundial circulaban historias de soldados que envenenaban pozos. Durante la Guerra Fría, cualquier apagón se atribuía a sabotajes soviéticos. Tras el 11 de septiembre, se instaló la idea del terrorismo omnipresente. Cualquier paquete olvidado en una estación era tratado como si se tratase de un ataque inminente. Y en este caso, el apagón español, que es el verdaderamente perjudicial, pues no fue el resultado ni fruto de la amenaza rusa. Fue más bien de la amenaza que encarna la persona de Pedro Sánchez contra la vida civilizada, por decirlo así. Hoy, en la Europa comunitaria, un aspersor que encienda a destiempo puede convertirse en un acto de guerra híbrida. El mecanismo siempre es el mismo: exagerar lo trivial para justificar políticas que, sin esa amenaza externa, serían rechazadas por las sociedades europeas. Y de ese modo, las verdaderas amenazas, como son el ministro Óscar Puente y sus ferrocarriles, pues pasan desapercibidos. Lo que cambia en este ciclo propagandístico es el tipo de decisiones que se legitiman. En el pasado se trataba de sostener campañas coloniales o guerras en Oriente Medio. Hoy se trata de justificar una política energética suicida, una escalada militar innecesaria y una subordinación estratégica completa a los intereses de Washington. En otras fechas fue el destruir las armas de destrucción masiva, a su vez, de Irak y de Saddam Hussein. Luego, esas armas no existían, pero nadie recuerda semejante desatino. El mito de la amenaza rusa se convierte en la coartada perfecta. Que sube la arena para los gatos de los michis, pues automáticamente eso es como consecuencia del sabotaje de los rusos a las arenas de los michis. Y de ahí que el discurso, pues francamente, se haya radicalizado. No basta con hablar de espionaje o de propaganda. Ahora se necesita afirmar que Rusia puede manipular cualquier aspecto de la vida cotidiana. Si te suspenden el examen, díselo a tus padres. Ha sido Putin, la amenaza rusa. Y desde un hospital hasta un parque público, pues la amenaza se presenta como total para que el sacrificio económico también lo sea. El enemigo externo es, además, conveniente. Rusia sirve de pantalla para explicar todo lo que la política europea no quiere asumir. Que llegan más cayucos, la culpa es de Putin. Que sube la luz, la culpa es de Putin. Que sube el precio del café en los bares, la culpa es de Putin. Y así la amenaza rusa nos va amargando la vida, porque día tras día nos cerca en todos los momentos y en todos los instantes. Que se estropean los semáforos, ha sido los hackers rusos, la amenaza rusa. Y si los agricultores franceses no pueden competir, no es por los tratados comerciales impulsados por Bruselas y la belicista de Ursula von der Leyen, por Dios, no, es por la desestabilización de Moscú. Si se encienden unos aspersores en Valencia, no es un fallo técnico, es un ciberataque de Putin. Y el esquema es siempre el mismo. Europa aparece como víctima y evita rendir cuentas de sus propios errores. Y al mismo tiempo, ya saben ustedes, como hacen en Alemania, ¡alístate! Alemania te espera, Putin nos amenaza, la guerra es inminente. Y mientras tanto, las fábricas de armas y la industria de defensa participada por los fondos de inversión estadounidenses hace su agosto y se frota las manos. En el terreno económico, esta propaganda permite presentar como inevitables medidas que en realidad son heridas autoinfligidas. El aumento de los costes energéticos que está arruinando a la ciudadanía en Europa y que también ha arruinado a cientos de industrias en Alemania, se vende como el precio de la seguridad y de la libertad, de esa misma libertad que permite detener a cualquiera bajo la sospecha de ser un agente de inteligencia ruso. Y, por lo tanto, el traslado de inversiones hacia Estados Unidos pues también se disfraza como prueba de la fortaleza transatlántica y la desertificación económica de Europa. La población acepta un empobrecimiento progresivo porque cree estar defendiendo su modo de vida frente a un enemigo externo, pero cuando salen a la calle lo que ven no son rusos, ven un montón de personas que han llegado de todos los rincones del mundo que a la altura del año 2045 habrá un mayor número de ellas que de españoles autóctonos. Cosas de la amenaza rusa. Y por lo tanto, en realidad se está financiando la transición energética de Washington y consolidando la hegemonía norteamericana en el mercado energético global, mientras que a nosotros se nos arruina.
Pero esa verdad no se dice. Se repite que es Moscú quien sabotea a Europa y en esta ocasión los aspersores de riego de los jardines de Valencia, el cauce del Turia, por Dios. La paradoja es que esta narrativa banaliza la propia ciberseguridad. Unos inútiles que han demostrado no ser capaces de mantener Europa a niveles mínimamente dignos conforme a lo que nuestro continente es. Y colocan en el mismo nivel pues un ataque serio contra una infraestructura crítica que una anomalía en un parque público, y se degrada la credibilidad de todo el discurso suponiendo que no hubiera el número suficiente de tontos como para creerse todo lo que nos cuentan. A las pruebas me remito en 2020. Y, saturado por la constante repetición de supuestos sabotajes, pues se puede terminar por relativizar los riesgos reales. La paradoja es que cuando un ataque auténtico golpee un hospital, una red eléctrica o un aeropuerto, el público lo va a recibir con la misma indiferencia con la que recibe una noticia sobre los aspersores, porque lo verdaderamente impactante no es la amenaza rusa, es la amenaza de Pedro Sánchez y de su gobierno y del Partido Popular que vendrá después. Lo que subyace en este proceso es la instrumentalización del miedo como herramienta de política. Claro, que imagínense ustedes, ¿quién no va a estar atemorizado pensando que cuando cruce un parque, en cualquier momento, los hackers rusos habrán conseguido que salte el agua y te pondrán perdido? Y al presentar a Rusia como una amenaza total, capaz de manipular desde la política energética hasta el riego de un parque, pues la oligarquía europea justifica la centralización de decisiones impopulares, el aumento del gasto militar, la censura de cualquier disidencia y la imposición de una dictadura como probablemente solamente hubiera podido imaginar George Orwell en 1984. Quien critica la política de sanciones se convierte ¿en qué? En un aliado de la amenaza rusa. Y quien denuncia el suicidio industrial de Alemania es tachado de propagandista ruso, y así se consolida un consenso oficial artificial donde la crítica interna se silencia en nombre de la seguridad, porque no hay nada mejor que privarnos de la libertad para garantizarnos nuestra libertad, no sea que nos ataque la amenaza rusa. Y el papel de Estados Unidos es central en esta dinámica. Washington necesita mantener a Europa bajo dependencia estratégica tanto en energía como en defensa, y para ello el relato de la amenaza rusa es imprescindible. La narrativa del asedio híbrido permite que Europa compre gas licuado a precios desorbitados, cuando lo teníamos mucho más baratito. Pero claro, ¿qué ocurre? Que estaríamos financiando la amenaza rusa y, por lo tanto, es mejor que aceptemos los aranceles contra China, que nos perjudican directamente, y que financiemos una carrera armamentística que solo beneficia a la industria militar estadounidense y a los accionistas de la industria supuestamente llamada de Europa, que son los fondos de inversión y de capital estadounidenses. El mito de la víctima agredida se convierte de esta manera en el mecanismo que asegura la subordinación europea a los intereses ajenos y el bozal que nos están poniendo todos, privándonos de la libertad de expresión y, por supuesto, inundándonos en un baño de mentiras que parece casi increíble, pero es algo que no podíamos ni tan siquiera imaginar dada la magnitud que ha alcanzado. El ciudadano europeo cree estar defendiéndose de Rusia cuando en realidad está pagando la factura de su propia vasallaje a los intereses transnacionales. En última instancia, lo que este episodio de Valencia muestra no es la amenaza rusa, es la fragilidad de la narrativa europea, necesitada de un enemigo externo para justificar políticas autodestructivas y autocráticas que no hacen más que justificar el que la Unión Europea se aferre a cualquier excusa para presentarse como víctima y agredida, cuando no hay ninguna agresión. La política energética, las sanciones y la subordinación estratégica a los Estados Unidos han dañado más a Europa que la amenaza rusa inexistente. Pero en lugar de reconocerlo, se alimenta un mito funcional, el de la amenaza rusa omnipresente. Y este mito sirve para cohesionar artificialmente a la opinión pública, para exigir sacrificios a la población y para proyectar una imagen de unidad que en realidad encubre divisiones internas y profundas ante la dictadura que está imponiendo Bruselas. El hackeo de los aspersores de Valencia no es un acto de guerra híbrida, es un símbolo de la propaganda actual y no demuestra que Rusia ataque Europa.
Lo que demuestra es que Europa necesita presentarse como víctima para justificar decisiones que no se sostienen en hechos objetivos. La supuesta amenaza es, en realidad, un mito construido para dar sentido a una política de autodestrucción de la economía y de la vida en Europa. La Unión Europea no está siendo saboteada desde Moscú, está siendo saboteada desde Bruselas, por sus propias oligarcas, que disfrazan como defensa de nuestra vida y de nuestra libertad lo que no es más que el suicidio estratégico de los europeos y de Europa.